¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien cada uno de ustedes y por supuesto su familia. Nuevamente tu profe Philip con más videos para que puedas aprender. Hoy vamos a ver el tercer video sobre músculos de la mano, así que atención. Pero antes de iniciar reiteremos la bibliografía. Por supuesto vamos a utilizar el libro de Principios de Anatomía y Fisiología de Tórtora. El libro de Moore con orientación clínica. Esta anatomía también la recomiendo. Y por supuesto para entender el movimiento humano, técnicas de balance muscular de Daniels. Esta es la bibliografía que hemos venido utilizando en la mayoría de nuestros videos. Por supuesto también te invito a que mires otros libros como la Anatomía de Gray, el libro de Netter, entre otros, para que puedan contrastar y comparar la información. Cuando uno hace este ejercicio, el conocimiento crece significativamente. Y como ya les mencioné, aquí tenemos nuestro tema. Músculos de la mano, tercera parte. Así que iniciemos. Antes de iniciar es importante recordar que vamos a ver las articulaciones que están relacionadas con los movimientos de los dedos. Por supuesto los músculos. Así que pongan mucha atención y ahora sí demos partida a este conocimiento que les traigo el día de hoy. Para iniciar, miremos los movimientos de flexoextensión de la articulación metacarpofalángica, que por supuesto la estás observando en pantalla. Hay que recordar que esta articulación es una articulación condilia, es decir, que va a hacer movimientos de flexoextensión, de aducción, aducción. Y en este caso vamos a describir la flexoextensión. Y ahí te queda por escrito que es una articulación sinovial condilia diartrosis, es decir, es una articulación biaxial que trabaja en dos planos y dos ejes. Y como estamos hablando de flexoextensión, miremos los músculos que realizan la extensión de los dedos. Por supuesto, son tres músculos. Primer músculo, extensor de los dedos, el extensor del índice y el extensor del meñique. Aquí es importante recordar que el dedo meñique y el dedo índice tienen su propio extensor. Los demás van a compartir músculo, que es el extensor de los dedos. Y para hablar de la flexión vamos a tener que reiterar y traer a colación los músculos lumbricales e interocios dorsales y palmares. Estos músculos son los que van a realizar la flexión. Así que aquí puedes parar el video, hacer los movimientos para entender cuáles músculos actúan frente a la flexión, por supuesto a la extensión. Observen en pantalla que ahí salió una línea roja. Ahí es donde se va a dar el movimiento. Obsérvelo. Entonces ahí la posición está en neutra o también podemos referir que hay un movimiento de extensión. Ahora estamos observando una línea verde, que ahí estamos mirando cómo se realiza la flexión de la articulación metacarpofalángica. Observen que la mano queda como en forma de cuchara, movimiento que lo hacemos normalmente cuando vamos a coger agua para aplicarla en nuestro cabello o por ejemplo cuando vamos a tomar agua para lavarnos los dientes. Por eso es importante relacionar el conocimiento. Entonces ahí tenemos diferentes vistas. Entonces, observen cada línea donde se da el movimiento, ya sea de manera lateral, la posición y forma de cuchara que adopta la mano y por supuesto la profundidad que se puede observar en la línea azul que va a estar referenciado cuando hacemos el movimiento de flexión. Así que observen la mano en diferentes posiciones, es decir, lateral y superior, para que podamos entender todos los movimientos. A continuación vamos a hablar de la flexoextensión de la articulación interfalángica.
Antes de explicar, los invito a que miren la gráfica y miren el movimiento de su mano para que lo puedan entender de manera precisa. Entonces, vamos a hablar de la flexoextensión de los dedos. Entonces, a continuación van a ver una línea que va a especificar la flexoextensión de la articulación interfalángica distal y proximal. Observemos. En la línea roja, ahí se va a dar el movimiento de flexoextensión de la articulación interfalángica distal. Y en la línea azul se va a dar el movimiento de la articulación interfalángica proximal. Observen que la articulación interfalángica distal del dedo número 5 o el dedo meñique está a la altura de la articulación interfalángica proximal de los dedos. Observe la gráfica y luego observe su mano. Hay que tener cuidado con eso. Y nuevamente en la línea verde estamos referenciando el movimiento de flexoextensión de la articulación interfalángica. Quiero contarles que cuando uno flexiona la mano, los dedos específicamente, es un movimiento conjunto entre la articulación interfalángica proximal y distal y por supuesto metacarpofalángica. Por eso la reitero. En condiciones de la vida diaria uno no solo flexiona los dedos o los extiende en la articulación interfalángica. Es importante precisar esto. Y a continuación miremos la clasificación articular de las articulaciones. Observen que la articulación interfalángica es una sinovial troclear diartrosis. Esto quiere decir que el movimiento se da en un solo sentido, es decir, únicamente flexo-extensión, diferente a lo que sería la metacarpofalángica que tiene doble movimiento, flexo-extensión, abducción y aducción. Entonces, tener cuidado con esto. ¿Qué quiere decir sinovial troclear diartrosis? Flexo-extensión, es decir, que trabaja en un solo plano, en un solo eje, es uniaxial. Y a continuación, miremos qué músculos realizan la flexión. Porque la extensión ya la mencioné cuando hablamos de la metacarpofalángica, es decir, que la extensión la va a realizar los músculos que ya hablamos en la diapositiva anterior. Pero primero precisemos los músculos de flexión. Ahí tenemos los músculos que realizan la flexión de la interfalángica, es decir, el músculo flexor superficial de los dedos y el flexor profundo de los dedos son los que van a realizar la flexión de la interfalángica. Y la extensión la va a realizar el extensor de los dedos, por supuesto el extensor propio del dedo índice y el extensor propio del dedo meñique. Ellos son los que van a realizar la extensión de las dos articulaciones, es decir, de la metacarpofalángica y la interfalángica. Así que tener cuidado con esto, que también ya se mencionó en la diapositiva anterior, como ya lo mencioné. Si no me entendiste, retrocede el video, vuélvelo a mirar hasta que comprendas. Aquí ya queda claro las dos articulaciones de los dedos con relación a los músculos que realizan flexoextensión y por supuesto la clasificación articular. Después de haber entendido la articulación interfalángica proximal y distal en los dedos, ahora miremos el movimiento del dedo número 5 o el meñique. ¿Por qué hay que reiterar esto? Porque debemos recordar, aprender o tener presente que el meñique es un dedo que tiene sus propios músculos. Por ejemplo, para realizar la flexión, como está viendo en pantalla, el dedo número 5 o meñique tiene un músculo que se llama flexor corto del meñique. De la misma manera, para realizar la extensión tendrá su propio músculo extensor, que en este caso se va a llamar extensor propio del dedo meñique o dedo número 5. Es importante decir que aquí van a actuar las mismas articulaciones ya mencionadas en la diapositiva anterior. Observe que acaba de salir dos líneas. La línea azul va a representar la articulación interfalángica proximal y la línea roja la interfalángica distal. Por supuesto, el movimiento se va a realizar en esa estructura.
Entonces, nuevamente, hay que recordar que la articulación interfalángica es una sinovial troclear diartrosis. Recuerde que este movimiento va en un solo sentido, es decir, en un solo eje. Ahora en pantalla estás viendo la palabra flexor corto del meñique, que es el músculo propio para que el meñique también se pueda flexionar. Hay que recordar que aquí actúa este músculo, pero van a actuar los músculos que ya hemos venido mencionando. Y por supuesto el extensor del dedo meñique, que ya lo habíamos mencionado. Ahora observemos que el dedo índice se parece al dedo meñique. ¿Por qué digo eso? Porque el dedo índice o el dedo número 2 también tiene su propio flexor y su propio extensor. Y de la misma manera, el movimiento que están viendo en pantalla de flexión-extensión va a actuar en la articulación interfalángica. Entonces hay que recordar que para realizar la flexión del dedo índice lo va a realizar los músculos flexor profundo y superficial de los dedos. Pero ya para la extensión sí vamos a tener el propio músculo del dedo índice, que en este caso se va a llamar extensor propio del dedo índice o extensor del dedo índice. Observen nuevamente que sale la línea roja y la línea azul. En este caso estamos representando nuevamente la articulación interfalángica proximal y distal, pero del dedo índice. Tener cuidado con esto, se parecen pero son diferentes. Y ahí de manera escrita nuevamente pongo la articulación interfalángica y reitero nuevamente que el dedo índice tiene su propio músculo que se llama el extensor del dedo índice o extensor del dedo índice, como bien está escrito en la diapositiva. Después de haber entendido los movimientos de flexo-extensión, miremos el movimiento de aducción y abducción de los dedos. Es importante decir que este movimiento se va a realizar en la articulación metacarpofalángica, no olvidarlo. Articulación que la estoy representando en las líneas verdes que acabaron de salir. Exactamente en ese lugar es que se van a realizar los dos movimientos que están viendo en pantalla. También es importante decir que la articulación metacarpofalángica es una articulación que se clasifica como una sinovial condilia diartrosis. ¿Qué quiere decir estas palabras? Que es una articulación que nos va a permitir diferentes movimientos. ¿Qué movimientos nos va a permitir? Los que ya nombramos de flexo-extensión y por supuesto la aducción y la aducción de los dedos. Por supuesto lo dejo acá de manera escrita para que lo puedan ir recordando. Entonces, después de haber entendido la clasificación articular con relación a los movimientos, miremos qué músculos realizan cada movimiento, es decir, la aducción y la abducción. Entonces, recuerden que cada acción muscular va a recaer sobre una articulación. Ahí está la articulación metacarpofalángica. Entonces, recuerden que para realizar la abducción de los dedos, es decir, abrir los dedos, va a actuar los músculos que llaman interóseos dorsales. Y para hacer la aducción de los dedos o cerrar los dedos, va a actuar el músculo que se llama interóseos palmares. Así que aquí ya queda claro cuáles son las articulaciones que van a actuar, por supuesto los músculos, para que podamos entender los movimientos de aducción y aducción de los dedos. Nuevamente tengo que mencionar el dedo meñique o quinto dedo. En este caso, ¿por qué? Porque el meñique tiene su propio músculo para realizar la abducción. Entonces es importante recordar que el dedo meñique tiene sus propios músculos y puede haber
pequeñas variaciones, pero por supuesto el movimiento se va a dar en la articulación metacarpofalángica que ya mencionamos. Como pueden observar, la línea verde exactamente ahí se va a dar el movimiento, pero en este caso de manera independiente y no combinada con los demás dedos. Y de manera escrita, ahí está la articulación, la clasificación y por supuesto el músculo que acabo de mencionar del dedo meñique. Por favor, no olvidarlo y tenerlo presente. Después de haber aprendido los músculos, las articulaciones con su respectiva clasificación, pasemos a ver el origen, inserción de los músculos ya mencionados anteriormente. En pantalla estás observando el título de flexión de la articulación metacarpofalángica de los dedos. Movimiento que va a realizar los músculos interóseos dorsales, interóseos palmares y lumbricales. Los lumbricales son los músculos que están observando en pantalla. Quiero contarles que ese músculo se origina en otro músculo. En las líneas azules estoy representando el tendón del músculo flexor profundo de los dedos. Ahí es donde se va a originar este músculo que se llama lumbricales. Y por supuesto, su inserción se va a dar a nivel de las falanges proximales de cada dedo lateralmente, como usted observan en pantalla. Entonces ahí tienen el origen inserción. También de este músculo podemos decir que tiene inervación doble. Va a inervarlo el nervio mediano y el nervio cubital. La porción que está en el dedo número 2, número 3 va a ser inervado por el nervio mediano. Y la porción que está en el dedo número 4 y dedo número 5 va a ser inervado por el nervio cubital. Así que no olviden que los músculos lumbricales trabajan en la articulación metacarpofalángica y por supuesto es un músculo que tiene doble inervación. En esta gráfica estamos observando los músculos interóseos dorsales y aductor del meñique. Observe que los músculos interóseos dorsales se originan en los metacarpianos. Metacarpianos que estoy representando en línea azul. Por eso les digo que observen bien. Si quieren aprender anatomía de una manera sencilla, fácil y práctica, observen primero las gráficas antes de ir a lo escrito. Una vez haga ese ejercicio, puede contrastar su información o lo que usted sabe con respecto a lo que ya se ha descrito en los diferentes libros de anatomía. Entonces, ahora miremos la inserción. Observen que la inserción se da a nivel de la base de las falanges proximales del dedo número 2, número 3 y número 4. Observen que el dedo número 3 tiene doble inserción. Eso es importante tenerlo en cuenta. Va a tener una inserción medial y una inserción lateral. Al tener doble inserción permite que podamos mover el dedo hacia un lado y hacia otro. Así que por favor no olvidarlo. Y ahí queda claro ya el origen e inserción y recordar que los intereses dorsales abren los dedos o simplemente hacen abducción. A continuación, veamos el aductor del meñique. Como acaban de observar, aparece un círculo de color azul. Ahí estoy representando el origen del aductor del meñique. El aductor del meñique es propio de ese dedo, solo para ese dedo. Y por supuesto se va a originar en el hueso pisiforme. Entonces, tener presente los huesos del carpo para poder entender origen, inserción. Y la inserción del aductor del meñique se va a dar en la falange proximal a nivel lateral de ese mismo dedo. Entonces va a insertarse en la falange proximal del quinto dedo o del dedo meñique. Entonces allá tienen origen e inserción y por supuesto la acción de ese aductor del meñique, el mismo nombre del músculo está diciendo que va a ser
aducción. Una ventaja de estos músculos es que todos tienen el mismo nervio, ¿sí? Todos estos músculos van a estar inervados por el nervio cubital. Tener esto presente para no generar confusión. Ahora determinemos origen e inserción de los interóseos palmares. Observen que ellos también se originan en los metacarpianos, exactamente en los metacarpianos del dedo número 5, dedo número 4 y dedo número 3. Por supuesto, no va a haber músculo en el metacarpiano del dedo número 3. Observe en pantalla para que pueda aprender. Por supuesto, estos músculos también están inervados por el nervio cubital. Nuevamente la línea azul que va a representar el origen de los metacarpianos. Y por supuesto, la inserción se dará en las falanges proximales de cada dedo. En este caso, del dedo número 2, del dedo número 4 y del dedo número 5. Entonces observen que la inserción va a ser a nivel de las falanges en su base. Observen en las gráficas, téngalo presente y así no van a olvidar este conocimiento. Y por supuesto, los interóseos palmares hacen la aducción de los dedos o simplemente cerrar los dedos, pero también nos ayuda en la flexión de la metacarpofalángica. Tener presente esto que acabo de decir para que no se olvide o se confundan con otras estructuras anatómicas. En esta diapositiva vamos a encontrar los músculos que realizan la flexión de los dedos y por supuesto la aducción. Entonces quiero contarles que aquí hice un resumen para que lo puedan entender de manera más sencilla, porque cuando estamos aprendiendo anatomía nos dirigimos inmediatamente a la parte escrita. Mi sugerencia, como ya lo dije, miren primero las gráficas. Por supuesto quiero decir que esto es un resumen. Hay cosas que no van a encontrar igual a los textos, entonces esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces, como ya mencioné, ahí les dejo el músculo con su nombre, origen, inserción, inervación, porque la acción es lo que he reiterado durante todo el video. Así que aquí puedes pausar el video, hacer tu propio resumen para que puedas aprender de manera sencilla y práctica. En este apartado les dejo esta super gráfica. ¿Por qué super gráfica? Porque tiene diferentes músculos de la mano. Entonces es una gráfica que te va a servir para ponerte a prueba y saber si ya has aprendido los músculos de la mano del video número 1, del video número 2 y por supuesto de este video número 3. Así que aquí te la dejo para que revises qué tanto has aprendido y si no has aprendido, puedes dibujar y por supuesto puedes aprender la ubicación de cada músculo. Por supuesto, origen, inserción. Así que aquí te la dejo para que sigamos aprendiendo. También te dejo esta gráfica para que recuerdes el origen de los músculos lumbricales. Recordemos que los músculos lumbricales se originan en otro músculo. ¿Cuál es el otro músculo? Se va a originar específicamente en el tendón del flexor profundo de los dedos. Así que no se me confundan. Aquí les dejo este detalle, por supuesto, para que sigan aprendiendo. Y en la misma gráfica también estás observando la inserción del músculo flexor profundo y superficial de los dedos para que puedas entender el movimiento de flexión de las articulaciones interfalángicas. Por supuesto, proximal y distal. Es importante saber que todas estas gráficas que estoy mostrando son del libro de Tortura. Las anteriores que voy a mostrar es del libro de Daniels. Y volviendo a esta gráfica te la dejo para que recuerdes los músculos interóseos dorsales y palmares que hablamos y por supuesto los músculos que realizan la oposición del meñique y la oposición del pulgar. Por supuesto ahí también puedes observar el pronador cuadrado. Como su nombre lo indica, hace pronación. Así que aquí te dejo diferentes gráficas para que sigas aprendiendo, sigas repasando y tengas presente lo que hemos visto en otros videos. Si no has entendido lo de otros videos, te dejo los enlaces para que los puedas ver nuevamente.
En esta diapositiva vamos a recordar que los músculos que realizan la flexión de la interfalángica, como lo es en el título, son dos. Miremos cuáles son. De manera escrita te queda recordar que los músculos que realizan flexión de los dedos se llama el flexor superficial de los dedos y por supuesto el flexor profundo de los dedos, el cual vamos a ver a continuación origen-inserción para que quede claro. Ahora detallemos origen-inserción del músculo flexor superficial de los dedos y flexor profundo de los dedos. Músculos que van a activar la articulación interfalángica proximal y distal en los mismos. En color amarillo estoy representando el origen del flexor profundo de los dedos. Ese origen se va a dar en la apófisis coronoides del cúbito y por supuesto este músculo también se va a originar en la cara anterior del cúbito para insertarse en las falanges distales de cada dedo. Falanges que están representadas en color amarillo. Es importante decir del flexor profundo de los dedos que es un músculo que va a actuar en la articulación interfalángica distal. Por favor, no olvidarlo. Y también es importante decir que este músculo tiene doble inervación igual que los lumbricales. Este músculo tiene inervación por parte del nervio mediano y por supuesto del nervio cubital. Recuerde que estos dos nervios provienen del plexo braquial. Ahora observemos el origen del flexor superficial de los dedos. Este origen se va a dar en el epicóndilo medial del húmero. Es una estructura muy importante porque ahí se van a originar diferentes músculos. Entonces vea el video que dice músculos que se originan en el húmero y ahí vas a encontrar todos los músculos que se encuentran en esta estructura. Así que por favor no olvidar. Y volviendo al flexor superficial de los dedos, este músculo se va a insertar en las falanges medias de cada dedo, de manera lateral y de manera medial. Observemos la gráfica de una manera más amplia. Entonces, ahí pueden observar cómo se inserta el músculo flexor superficial de los dedos a nivel de las falanges medias. Supuesto de manera lateral y de manera medial. También es importante mencionar que este músculo flexor superficial de los dedos está inervado por el nervio mediano. O sea que aquí ya tienes origen, inserción de ambos músculos y por supuesto la relación que tiene con las articulaciones interfalángica distal y proximal que hemos venido reiterando durante todo nuestro videoclip. En esta gráfica te dejo el resumen del origen, inserción e inervación del músculo flexor superficial de los dedos y por supuesto el flexor profundo de los dedos. Una vez más, recuerden que esto es un resumen mío personal que no va a ser muy similar a los libros, porque lo que hago es leer diferentes libros y hacer un resumen para que esto les quede más fácil. Así que tenerlo presente para no generar confusiones o contradicciones frente a lo que dice un autor del libro y lo que digo yo como docente. En esta diapositiva vamos a recordar los músculos que realizan extensión de la articulación interfalángica. Por supuesto, los músculos son extensor de los dedos, extensor del meñique y por supuesto extensor del dedo índice. Y ahora a continuación vamos a ver los músculos origen, inserción de una manera detallada a través de gráficas para que por supuesto puedas aprender de una manera más fácil, sencilla y práctica. Ahora revisemos los músculos origen e inserción. ¿Cuáles músculos? Por supuesto los que realizan la extensión de la articulación metacarpofalángica como bien lo dice el título. Iniciemos por el músculo extensor de los dedos.
Es importante recordar que este músculo se va a originar en el epicóndilo lateral para insertarse, por supuesto, a nivel de las falanges distales. Falanges distales que estoy representando en color azul, así que no lo olvides. Ahora miremos el origen del extensor del meñique. Por supuesto, el extensor del meñique también se va a originar en el epicóndilo lateral del húmero, para insertarse también en la falange distal, pero en este caso en el dedo número 5. Como bien usted observa en pantalla que estoy representando en color amarillo. Ahora observemos el origen del extensor del dedo índice. Por supuesto, se va a originar en el tercio distal del cúbito y por supuesto en medio de la membrana interósea. Este origen tienen que trabajarlo porque tiene diferentes componentes. Y la inserción se va a dar a nivel de la falange distal, por supuesto del dedo índice o dedo número 2. Aquí también es importante recordar que todos estos músculos van a estar inervados por el nervio radial. Así que recuerden, todos los músculos del tríceps hasta la punta de los dedos en cara posterior, todos están inervados por el nervio radial. Esto es una ventaja saberlo para poder comprender la inervación de la cara posterior del brazo. Así que no lo olvides, tenlo presente para que sigas aprendiendo y entendiendo la anatomía osteomuscular. Ahora aquí tienen el resumen de todo lo que acabo de mencionar para que lo puedas leer y por supuesto puedas contrastar la información con relación a lo que he venido diciendo. Aquí es un momento también para volver a parar el video, como ya les dije que lo hicieran en otro momento, para que aprendan, hagan su propio resumen y puedan aprender de manera eficiente y eficaz. Y ahora vamos a pasar a realizar la práctica. Realizaré los movimientos e iré explicando cómo funcionan. ¿Dónde haremos la práctica? Con los movimientos de nuestras propias manos. En este caso lo haré con la mía para que tú me sigas allá en casa y por supuesto podamos concluir este conocimiento de una manera práctica. Así que iniciemos. Acá tenemos la práctica. Para realizar el movimiento que estoy haciendo en pantalla es necesario contar con la articulación metacarpofalángica. Para realizar la flexión es necesario que se activen los músculos lumbricales interóseos palmares e interóseos dorsales. Para realizar la extensión es importante recordar que se activan los músculos extensor de los dedos, extensor del índice y extensor del meñique. Ahora, para realizar la flexoextensión de la articulación interfalángica proximal y distal, vamos a necesitar de los músculos flexor superficial de los dedos y flexor profundo de los dedos. Y para realizar la extensión serán los mismos músculos que realizan la extensión de la articulación metacarpofalángica. Obsérvalos en el subtítulo. Ahora miremos el movimiento de abducción-aducción. Cuando hablamos de abducción es cuando estamos abriendo los dedos. También está actuando la articulación metacarpofalángica. Y para que se dé este movimiento se tiene que activar los músculos interóseos dorsales. Y para el movimiento contrario, que es cerrar los dedos, la aducción de los dedos, se va a activar los músculos interóseos palmares para que podamos abrir y cerrar los dedos. Entonces también es importante recordar que el dedo meñique tiene su propio aductor. Ese movimiento que es en pantalla lo hace el aductor del meñique. Y la flexión que estás viendo la va a realizar el flexor corto del meñique. Y la extensión lo realizará el extensor propio del dedo meñique. Hay que recordar que el meñique tiene sus propios músculos,
al igual que el dedo índice, como lo observas en pantalla. La flexión del dedo índice la realiza el flexor superficial y profundo de los dedos, y la extensión la va a realizar el extensor propio del dedo índice. Así que acá está la práctica, espero hayan aprendido bastante, que les haya gustado. Eso es todo, no ha sido más. Por favor, sigue apoyando porque sin ustedes esto no es posible seguir creciendo. Así que suscríbete, déjame un like y por favor comparte este video.